Buenas tardes, nos encontramos hoy aquí con Claudia Ortiz. Claudia es colombiana. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Encantada de estar en este programa. Nos vas a contar hoy tu testimonio y quiero que empieces por tu niñez. Cuéntanos cómo fue tu niñez. Primero que todo, todos traemos esa historia. Sí, Para unos es más linda, para otros ha sido traumática. Para mí la niñez fue muy linda. Fue esa niñez donde yo le he titulado Nacer sin promesas. ¿dónde naciste? Nací en Ituango, Antioquia. Bueno, soy la novena hija entre 11 hermanos. Hija de padres campesinos. Nací en un lugar donde no habían promesas de nada. En un rancho de barro, latas de zinc. Y ahí nací yo, la novena hija, donde no hubo parteras, no hubo nada. Comienzo mi vida en medio de mis 8 hermanos más que había. Sí, Y era nacer sin promesas, como siempre lo digo, porque escasamente había para comer. Éramos 11 hermanos y todos éramos rubios. Yo vine a saber que yo era rubia cuando ya estaba grande, porque todos éramos como rubios, pero era sí. de lo apestaditos que estábamos, de lo desnutridos. Pero algo había en mí. Yo no me compraba esa situación. Yo decía, aquí hay algo más. Atrás de estas montañas tiene que haber algo más que esto donde vivimos, porque donde vivíamos no había luz, no había acueducto, vivíamos en el medio del campo, comíamos de lo que la tierra daba y no había lujos de nada. De hecho, mis primeros zapatos me los puse a los 9 años. Entonces traían el agua de dónde? ¿Cómo hacían? El agua nacía ahí mismo en la finquita, en el terreno, ahí nacía el agua y pues la organizaban por tubos y mamá la hervía y bueno, Sí, era agua corriente. Nacía el agua y había río y todas las cosas las teníamos ahí. había una escuela cerca. Sí. Cuando yo estaba muy pequeña había una escuela no tan cerca. Tenían que caminar por ahí 2 horas por caminos de trocha para poder Sí. llegar a la escuela. Pero mis hermanos me llevaban. ¿Cuántos grados hiciste en esa escuela en primaria? Bueno, en esa escuela que había que caminar 2 horas, creo que fui los 2 primeros años Sí. que mis hermanos me llevaban. Y después hicieron una escuela que quedaba por allá 20 minutos de mi casa. Igual íbamos por camino de herradura y llegábamos a la escuela. En mi casa apenas aprendían a leer, ya no iban más a estudiar. Ya era suficiente para Ya empezar era a suficiente, trabajar. aprendieron a leer, chao Sí. escuela. Pues conmigo mis padres se sintieron bendecidos porque se iban a ahorrar conmigo el dinero de los cuadernos, porque yo a Sí. los 3 años aprendí a leer. Ah, muy rápido. Aprendí a leer porque mis hermanos repetían muchos años y entonces, bueno, yo me pegaba de ellos y para mí fue muy fácil aprender. Y así seguí yendo como hasta cuarto primaria. Y cuando estaba en cuarto primaria, me voy de casa. ¿Para dónde? A esa edad. ¿Cuántos años tenías? Tenía 10 años. No era rebelde, sino que fue una rebeldía ante la escasez, ante aquello que faltaba. Porque yo veía que en mi casa solamente había yuca o mandioca, como llaman en otros países, con sal para comer. ¿A dónde te fuiste a esa edad? Y llega un 31 de diciembre, algo así. Hicieron yuca y yo dije que no iba a comer más de eso. Papá, un campesino, muy mal aparentemente físico, me dice, aquí se come lo que hay. Aquí nacimos pobres, vivimos pobres y morimos pobres. Pues yo me subí en una mesa y le dije, nació pobre, vivió pobre y vas a morir pobre. Pero vos, lo que soy yo, nací pobre, pero no voy a vivir pobre ni voy a morir pobre. Tenías muchas ambiciones. Sí, solo tenía 9, iba a cumplir 10 años. Es más, creo que ese día estaba cumpliendo 10 años. Sí. Y dije, yo me voy porque voy a estudiar diseño de modas, porque no quiero vestir más ropa remendada. ¿Y qué te dijo? Y quiero viajar por el mundo enseñándole a la gente a salir de pobre. Pues todos mis hermanos se rieron. Para Sí, ese momento ya estábamos los 11 hermanos completos. Habían sí. 2 más después de mí.
y dijeron, no hay para comer, ahora ¿cómo vas a estudiar? Sí. Y yo le dije, pues yo me voy, yo sé hablar, mis dos manos me funcionan, mis pies también. Y creo que con esta capacidad que tengo, yo puedo conseguir lo que quiero. Y bueno, el siguiente año, eso fue en el año 90, sí, en el año 1990, me voy de Sí. casa. Obvio, con permiso de mamá y de papá. Hablaron con un tío para que me dieran hospedaje en la casa de él, ¿Dónde vivía él? en el casco urbano del municipio de Ituango. Ah, ya. Bueno, me voy, mi tío también era de bajos recursos y dijo, yo escasamente tengo para darle el techo y de Sí, pronto una comida. Y yo dije, nada, sigo esta oferta, lo sí, demás me lo consigo yo. Llego al pueblo, papá se despide de mí y me dijo, tú eres millonaria porque sabes hablar y tenés todas las capacidades. Cuídate porque tu cuerpo es el templo de Dios. Me siento orgullosa de vos. Eso fue lo que me dijo. sí. Esa fue mi herencia, ese fue mi tesoro, ese fue mi todo. Porque hasta hoy esas palabras me hacen levantar cuando siento que mis bajar las manos. Sí, fueron palabras de motivación. Sí, me decían palabras de motivación, aunque ellos no habían estudiado. O sea, no tenían esos conocimientos. Exacto. Y allí Entonces, comienzo a sí, estudiar, eh, reciclaba, daba de comer a los cerdos, le hacía mandados a las señoras del pueblo. Teniendo 10 años me levantaba a las 4 de la mañana a moler maíz, iba al terminal de buses a esperar a los viajeros que llegaban para ayudarle con las maletas. Igual no podía ayudar mucho porque yo era muy niña, claro. pero a uno les decía, no, yo te cuido la maleta mientras que guardas las cosas y algunos me daban dinero, otros me pagaban con un tinto y un buñuelo, otros desayunaban y me dejaban el sobradito. Habían otras señoras que decían, ¿me ayudas? Pero yo no tengo dinero. Y yo decía, bueno, a mediodía voy y me regalas almuerzo. Ah, Y nunca entraba a ninguna casa. Me sentaba en el andén y ahí recibía mi plato de comida. Y así pasé hasta el año 93, ¿hasta que tenías cuántos años? 13. 13. Sí, Regreso al caserío de donde nací. sí, Yo nací en la montaña, que era una vereda que se llamaba Travesías, sí, pero pertenecía a un caserío llamado La Granja. Y regreso a La Granja y ahí seguí estudiando. Yo le dije a mis papás que no iba a volver al pueblo a estudiar. sí, Y me dijo él, pero usted cómo va a estudiar? Y yo dije, déjeme que yo voy a hablar con alguien para que me dé hospedaje. sí. Busqué un profesor que había sido profesor de segundo primaria, le pedí hospedaje y de una me ayudó. Ah, qué bueno. Una persona súper bella porque nunca se sobrepasaron conmigo, siempre me respetaron y creo que ese fue el año de mi niñez muy lindo porque pude ser yo, Sí. porque ahí no tenía que reciclar. Ahí en Ah, la casa de este profesor me daban lo que necesitaba. necesitaba. Sí, no tenía lujos, pero de verdad que me ayudaron demasiado. Tenías lo necesario. Sí, lo necesario. Mis padres me llevaban como la yuca, no me gustaba. Ah, sí. Eh, pero sí, tuve esa oportunidad en el año 2000, en el año 93 y 94 de ser yo, Sí. de ser esa niña que jugaba, que pasaba las noches con los chicos jugando. Sí, creo que ese fue el año que pude darme esa oportunidad, porque luego digo, aquí no me puedo quedar, porque imaginen que me estaba enamorando de un chico. Ah, Y yo dije, no, si me enamoro, aquí me quedo. claro. Y recuerdo que quedé a hablar con el chico en un febrero y el Sí. 3 de enero emigré a la ciudad de Medellín, ¿A dónde llegaste? En Medellín. a casa de una hermana mía. Y Ah, emigré no porque no quisiera el chico, sino porque amaba más mis sueños. Y claro. sabía que quedarme con el chico, ya tenía yo 15 años, eso fue en el año 95. Sí. Entonces era faltarme a mí misma, a ese compromiso por el cual había reciclado y había pasado tantas necesidades.
Yo decía, no, 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 yo aquí no puedo hacer el cierre porque no he logrado nada. Llego a casa de una hermana mía a cuidarle los niños a mi hermana Sí, y a cambio de que ella me diera estudio. sí. Me presento en un colegio fino y pasé, gané una beca y yo no, estudiando en colegios ricos, yo súper feliz. Qué bueno. Pero no todo era felicidad, era menor de edad todavía Sí, y empecé a hacer unas amistades que eran evangélicos. Y ellos me decían, no te puedes confiar de todo mundo. Bueno, creo que fueron los mejores consejos que pude haber recibido en mi vida. Y eran una sí, de mis mejores amistades. Pero sí, mamá era demasiado católica. sí. Así que mamá me sacó de ese colegio por las amistades que tenía. Porque había un conflicto Religioso. religioso. Ahí me llevan a casa de otra hermana, donde no fue nada de lo que pensé. Hasta ahí llegaron mis sueños de estudiar. ¿Cuántos años estuviste allá? No, no ¿Cuánto fueron tiempo? años, gracias a Dios apenas fueron meses, Ah, pero bueno. para mí esos meses fueron Sí, eternos. sí, Otra hermana, la misma hermana que la mamá de todos los niños que yo cuidaba, sí. fue por mí y yo regresé ahí a cuidar de los niños, que con esos sobrinos los amo. Ah, Me crié con ellos como si ellos fueran hermanitos míos. sí, Y ahí pude vivir con ellos esa niñez que yo no había vivido. sí. Tenía 15 años, pero pude vivir esa niñez. Ah, qué Fue una bueno. experiencia muy linda con mis sobrinos y fueron mi apoyo y aún lo siguen siendo. Pero ahí no me quedé. Trabajé en casas de familia, empecé limpiando pisos, de hecho cuidé a una anciana, que no, yo una irresponsable total. El día que la anciana me tocó limpiarla, ese día me fui. Ah, ¿no te O gustó sea, ese trabajo? no, es que otra vez me quedé sin trabajo, pero imagínense en que yo ni cobré. Yo me fui porque Ya. no quería cuidar a esa señora. Y bueno, fueron pasando cosas así, pero seguía estudiando, ya después volví a estudiar, trabajaba en casas de familia, aprendí a trabajar la sastrería. Ah, qué bueno. Pues no fue tan fácil, pero aprendí. Sí. Me decían, si te damos trabajo, no te pagamos más. Ah, ya, era Y yo, solo listo, no me paguen, pero déjenme, yo aprendo. aprender, pero era aprender. Ah, ya. Y trabajé gratis, como se dice, mucho tiempo comiendo lo que los compañeros me daban, las obras, aunque era una adolescente. Yo dormía los fines de semana demasiado, pero no dormía porque quería dormir. Era para que no me diera hambre porque no tenía que comer. Y ahí vivías donde la hermana. Ya en ese tiempo me había ido de ahí. Me fui a vivir por una parte que son las riberas de una quebrada, ¿Pero sola o con quién? sola. Era como una invasión, algo Sí, así. sí, sí, sí. Ah, Y yo ya. ahí armé mi rancho que en este momento digo, wow, no, no ¿Y sé si yo sería capaz de amanecer en este pero momento cómo lo ahí. armaste? ¿Cómo lo armaste? La primera vez que me regalaron el pedacito, pues que me autorizaron de que podía Sí, estarme ahí, yo lo marqué y puse un palo en la mitad y un plástico, o sea, me quedaba así. sí, como Y una ahí me carpa, metí sin luz, como sin una agua y carpa. sin nada. Después pagué para que me armaran mi rancho a otro de la comunidad de ahí. Sí, Pero eso era un rancho que cualquier cosa lo tumbaba. Eso, sí, unas latas, unas piedras. un viento Eh, fuerte lo tumbaba. yo cuando llegaba a mi casa tenía una camita que me habían regalado, pero por el arroyo de agua pasaba por debajo de la cama. Y no, eso se llovía como más adentro que afuera. Sí. Y eran unas tempestades que yo creía que iba a amanecer en el río. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Siempre duré. Ahí me quedé como hasta los 18 años, algo así. Y luego le mandé colocar pues como los servicios de agua y todo eso, pero no dejaba de estar en un punto tan marginal que eso en la noche yo escuchaba cuando muchas conocidas mías las llegaron a violar. Había consumo de drogas, o sea, había una zona Sí, muy fuerte. muy, Yo salía de ahí a trabajar, pero yo me organizaba bien, nadie sabía ni dónde vivía, pero en ese sí, tiempo ahorré para comprarme mi casa. qué bueno. Yo empecé a ahorrar para comprar mi casa desde la edad de 14, 15 años. Desde los 15 años empecé a ahorrar. Y a la edad de 20 me pude comprar el apartamento. Bonito, con mucho esfuerzo, compraste ese Sí, apartamento. con demasiado esfuerzo. A los
17 años me casé por lo civil, con un chico que vendía aguacates. Sí, Ay, no, era un buen chico, me colaboraba demasiado, era dentro de todo, o lo que yo creía era sano. trabajador. Sí, así lo veía yo. Pero Sí. el chico ni sabía leer, yo le enseñé. Ah, Y hicimos el hogar. sí. No todo fue mal, en un tiempo fue bien. Ahí después nos casamos por la iglesia, Pero pero yo niños. seguía estudiando. Sí. Y ya no trabajaba en casas de familia, ya trabajaba en las sastrerías de Medellín. Ah, qué bueno. Y yo muchas veces trabajaba gratis para aprender. Sí. Bueno, vivía en el apartamento que yo había comprado. Al principio vivía en casa de la suegra en el barrio El Picacho de Medellín. Sí. Después pasé a vivir a Calazán, donde Sí. tenía mi apartamento el que había comprado. Allí se vivieron cosas lindas, porque fue donde tuve mis 3 hijos. Ah, Tuve un par de gemelos que se murieron. Me quedaron mis otros 3 hijos. Fue lindo porque pude sentir ese calor de hogar, ese que y tal vez tenías, nunca había tenido. Ya para ese momento, papá murió, yo seguía ahí casada, tuve un matrimonio lindo en un tiempo. También tenía conmigo viviendo la hermanita menor. Cuando papá y mamá murieron, me llevé mi hermanita. No, papá había muerto, mamá todavía. sí, Pero mi mamá no tenía recursos y yo a la niña le quise dar la oportunidad que yo no había tenido, sí, de darle el estudio, de darle los lujos que yo un día quise tener porque ya podía. Y sí, bueno, cumplí con esa misión porque era un contrato que yo había hecho con papá. sí, En el año 99 que papá muere, yo le prometo a papá que se fuera tranquilo, que murió de un cáncer, que sí, yo me iba a hacer cargo de la niña sí, y que le iba a ayudar a todos mis hermanos a salir de ese ciclo de pobreza en que estaban. sí. Bueno, creo que cumplí con esa misión con papá. A todos mis hermanos les enseñé a trabajar. Todas mis hermanas trabajan en la sastrería. Ah, qué bueno. A esos Cambio. sobrinos de los que yo hablaba de niños, con los que yo viví Sí, la niñez, también les enseñé la sastrería. sí. Y a mi hermana, la que vivía conmigo, fuera de darle el estudio, de darle la carrera de secretaria, contable, le enseñé también a coser. Ah, qué bueno. Pero bueno, las cosas no todas eran perfectas. Después muere mi papá, luego pierdo los gemelos, Sí, que estaba yo como en el 6.º mes de gestación cuando muere. Después muere mi mamá, un día de madres. sí, Así paso a paso creo que esos fueron como los años más difíciles para mí. sí. Ya para ese momento ya había estudiado diseño de modas con mi hija mayor que me la llevaba para la universidad Ah, ¿dónde estudiaste diseño de moda? en Arturo Tejada. Y yo me llevaba a la niña porque no tenía quien me la cuidara. Ya tenía en ese momento la niña 2 años y yo Sí, siempre andé con ella para la universidad. sí. Después, cuando mi mamá murió, estudié administración de empresas y Ah, ahí me fui introduciendo en todo el tema del estudio. qué bueno. O sea, que hiciste dos carreras. Sí, y ya después estudié el coaching, la programación neurolingüística, Claro, saqué un libro. te dedicaste a estudiar. Sí, creo que después de un divorcio que tuve, porque Ah, con ese bueno. hombre, el que vendía aguacates, Sí, él no se quedó vendiendo aguacates, yo le enseñé a leer, a escribir, y total, él terminó codeándose con ingenieros de construcción. Cuando las cosas empezaron a ir mejor a ambos como pareja, sí. se destruyó el hogar. Cuéntanos qué pasó. Y quedo yo con 3 niños pequeños. Sí. ¿Por qué se destruyó? Bueno, creo que si lo que pasó no hubiera pasado, creo que yo nunca hubiera soltado. ¿Por qué nunca hubiera soltado? Porque había aprendido a confundir la necesidad con el amor. Un niño que se haya criado solo desde los 10 años Sí, y encontrar un hogar, eso es haberlo tenido todo. Y claro. yo sentía que lo tenía todo porque tenía casa propia, tenía Sí. el carro, tenía la niñera, tenía la señora que ayudaba con los servicios domésticos, tenía el chofer del carro, Tenías todo lo que tenía, habías ese soñado. era mi mundo. Yo Sí, creía que eso era todo, que sí, más allá de ahí ya no había nada. sí, Esa era mi felicidad. sí, Pero resulta que como
te digo que yo había criado a mi hermana con la que pacté con mi papá. Sí, Pasó el tiempo y una vez yo sospechaba que mi esposo me era infiel. Yo sí. empecé a estudiar psicología, psicología analítica, pero no fue una carrera que hice unos diplomados. Ah, ok. Y ahí haciendo ese diplomado quise hacer el trabajo de grado y rastrear a mi esposo para saber con quién era que me engañaba, cosa que jamás en la vida lo volvería a hacer con nadie. Sí, rastrear la persona. Ah, O ya. sea, le puse un chip Al al carro. celular de él para saber dónde Oh, al andaba. celular. Eso no se hace. Eso no se hace. Trata Eso es de un ética, delito. digamos. Pero yo en ese momento que tenía mis sospechas me olvidé de los delitos y lo hice. Solo quería saber qué estaba Sí, pasando. porque la verdad el chico me llevaba flores, me llevaba chocolates, salía conmigo los fines de semana, pero en muchas cosas vos te das cuenta cuando alguien te está haciendo infiel. Sí, Porque para él yo ya era la vieja, yo ya estaba gorda, yo ya estaba fea. O sí, sea, yo ya como mujer no importaba. sí, Era simplemente la madre de sus hijos. No me trataba mal, sí, pero tampoco había ese amor. Pero yo seguía creyendo que eso era amor. sí, Porque sí. seguía confundiendo la necesidad con el amor. ¿Y qué descubriste? Esa noche me fui, ¡guau! Tremendo. Eh, lo seguí y él me Sí, dijo que estaba pagándole a trabajadores. Yo me sí, quedé atrás hablándole. sí. Esa fue la primera sospecha. Él me dijo que estaba solo, pero cuando me acerqué él estaba con mi hermana. O sea, que era con Yo ella. armé un show tremendo, de esos que Sí. jamás volvería a hacerlo. Y le reventé el bolso, la cogí el pelo, bueno, me porté súper mal. Esa fue mi reacción. Fui de la No, reacción a la acción. porque ante semejante sorpresa y traición. Total, la policía de ahí me sacó y cuando la policía me iba a subir al carro yo le dije, ¿qué harías tú si encuentras a tu esposa con tu hermano? No, pues ahí me soltaron, casi lloran conmigo. Claro, qué Pero mira que sensibilidad. ahí no se terminó. Él me dijo que eso había sido mentiras y bueno, se inventó Negó, una película, se que negó. nada de eso era verdad y que salváramos el matrimonio y nos volvimos así mega evangélicos. Creo que lo hice fui yo, él no. Él Sí, hasta se bautizó. Y yo tenía tanto miedo que yo tenía que buscar de qué pegarme. Gracias a Dios me pegué de Dios, porque pude haber buscado el licor, el alcohol o el viejo o las viejas amistades, sí, sí. muchas cosas. Pero ahí me quedé. Estando ahí, quedé en embarazo del niño. Yo ya sabía que no podía estar en esa relación, pero quedé en embarazo del niño. Y yo le dije a él, tengo el niño, pero si te logro ver con ella, hasta ahí llegamos. Ah, perdón, ¿y qué pasó con ella? Ella en ese momento vivía con ustedes. No, ya se había ido de casa. Ah. ¿Y ella que la confrontaste a ella? Yo sí la confronté, pero siempre me dijo que eran mentiras. Y tenía una niña. Y resulta que la niña se parecía a mí. Bueno, se parecía a la tía, normal. Es normal. Y entonces nos quedamos ahí, él predicaba en la iglesia, yo también, teníamos grupos de oración, no pues los mega evangélicos. Perdón, la niña era hija de él. Verá, Oh, sí, ella tenía esa niña, parecida a sí, mí, nunca le conocí al papá, porque ella me sí, decía que era un X, sí, sí, nunca lo presentó, pues bueno, pero se parecía a mí. Pasó el tiempo, obviamente que todo el mundo decía que ellos dos y bueno, pero yo decidía no oír, decidía no ver, decidía no escuchar, decidía creer en él. es así. Y me de Dios y Dios para acá y Dios para allá, todavía sigue conmigo. Pero él lo tenía solamente de una fachada. Sí, Porque íbamos a la iglesia, llegábamos a casa y él se iba decía que tenía que ir a hacer trabajos con los ingenieros o cosas así, pero la ingeniera era ella. ah, sí, siguió la relación de ellos. Cuando mi hija, la segunda hija, cumplió los 6 años, le celebramos la fiesta. Ella fue a la fiesta y llevó la niña. Dejó la Sí, niña en la fiesta, en la piñata, y desapareció. Al momentico, él también desapareció. Pero ellos no contaron de que yo me había ido por otro camino y me había quedado mirando qué pasaba. Y claro, se fueron juntos.
Mm, Ese día dije, lo tengo que dejar. Fue sí. durísimo porque como él es una persona narcisista, siempre me hacía creer que yo era la loca, Ujú, que él era lo máximo, que si yo lo dejaba otra persona iba a ocupar el lugar y yo tenía tanto miedo. Empecé a recoger pruebas y sí. vuelvo otra vez a poner el chip y a recoger las pruebas, pero ahí con toda la fuerza del caso. Yo nací con hipotiroidismo, que siempre lo controlo, pero en ese momento no lo controlé, se me descontroló de la manera más impresionante. Y en cuestión de 6 meses me engordé, pero ¿de qué manera? Sí. ¿Por qué duré 6 meses? Porque mi hija mayor iba a cumplir 15 años y ella amaba con el alma al papá y yo no le quería dañar esos 15. Ah, Cuando llegan los 15 de mi hija, que no fueron unos 15 así, porque éramos muy evangélicos, entonces fue una cena que se le hizo. Y cuando todos estaban cenando, yo lo invité a él. Yo tenía una casa de modas, sí, era una casa de modas sí. que yo tenía. Y Sí. en la oficina, lo llamé a la oficina y le dije, ven, necesito hablar contigo. Primero dije que le dieran la cena a él. Después de que él Sí. comió, lo llamé a la oficina. Y le dije, hasta hoy vivimos juntos. Y me dijo, pero ¿por qué? ¿Quién te llenó la cabeza de chismes? Jehová Dios está con nosotros, lo que Dios une no lo separa el hombre. Más me dijo hasta unos versículos bíblicos y yo le dije, bueno, los acepto. Yo necesito que vean lo que te voy a mostrar. Ahí es donde le muestro el por qué lo voy a dejar. El hombre se cogía la cabeza, él no sabía ni qué hacer. ¿Qué le mostraste unos videos? Los videos y Mm, conversaciones y lugares donde ellos habían estado, o sea, todo lo que había recopilado. sí. Y le dije, cuando yo llegue a casa espero que ya no estés, pero así sin llorar, sin tratarlo mal. Tranquila. Ya me había leído un montón de veces el libro El Caballero de la Armadura Oxidada, ya, Ajá. Estabas preparada. ya estaba preparada psicológicamente, pues eso Sí. creía yo. Sí. Cuando llego a la casa después de los 15, él me dijo, ¿y qué le vas a decir a los niños? Y yo le voy a decir a ellos lo que tú me decías a mí cada vez que te desaparecías, que estabas trabajando en un pueblo o en algo, Sí. y llegará el momento en que les voy a contar. Sí. A la mayor sí le voy a contar todo, porque no le puedo tapar el sol con un dedo a una chica de 15. Sí. La de 6, un día se dará cuenta y cuando se dé cuenta de todo, espero yo estar sana. Sí. Y para mi hijo, el pequeño que tenía 2 años, cuando él se entere de esto, yo ya voy a estar totalmente sana. Porque míreme bien y vuélvame a mirar. La mujer que estás viendo hoy nunca va a volver a ser igual. Hoy no me voy a enfocar en buscar hombres. Hoy me voy a enfocar a encontrar mi propósito. A darles un hogar a mis hijos, que no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Si fui capaz de criar tu amante, ¿cómo no lo voy a hacer con mis hijos? Y Exacto. si lo dije sin llorar y sin nada. Cuando llego a la casa y sí, la mujer se derritió. Lloré y lloré y lloré. Entré en depresión como 3 meses. En 3 meses me fui a la quiebra. Porque Ah, yo quería llevar el mismo estatus de vida que llevaba estando con él. sí. Pero ya era yo sola. Ah, sí. Renuncié en la empresa que trabajaba, me dediqué ahí en la casa de modas, pero como esa casa estaba a nombre de él, él la entregó. Así que a mí me pidieron Sí. la casa y para afuera. Sí. Yo duré 3 meses acostada que no me quería levantar. Tuve una Mm, hermana que me ayudó demasiado en ese momento, con mis niños y una cuñada. sí. Ellas dos se encargaban de ayudarme en todo. Sí. Hasta que un día llegó un cliente mío. No sé, ese hombre lo mandó Dios porque jamás lo volví a ver. Estaba yo en la cama o en un cambucha que yo hacía en el trabajo, Sí. porque no me quería levantar. O sea, yo estaba ahí, pero estaba Sin ánimo. presente, pero ausente. Exacto. Y el cliente pasó para allá. Yo me enojé demasiado porque cómo habían dejado pasar un cliente para mi lugar privado. Sí, sí. Y él abrió la puerta y me saludó. Y me dijo, señora Claudia, no sé por qué estés pasando, pero levántese de esa cama. Báñese, organícese, que si usted se organiza,
se recoge ese cabello, usted se ve linda. Si usted Ah, no se ama, nadie más la va a amar. Ese hombre me dijo eso y el hombre desapareció. Yo jamás en la vida lo volví a ver. sí, Pero ese día me levanté de esa cama y dije, le tengo que colocar frente a la vida. sí, Y ese día empecé a hacer las cosas diferentes. qué bueno. Claudia, escribiste un libro. Cuéntanos de ese libro. ¿Esto fue lo que te motivó? Bueno, sí. La verdad, al haber vivido desde los 10 años sola, este suceso me pasa entre los 35 y 40 años, Sí, pues ya tenía un montón de cosas superadas. Pero para sí. mí, en esa noche oscura del alma que llamo, fue esa vez que ya no tenía mamá, no tenía papá, los gemelos se habían muerto. Ah, y el apartamento ese que yo había ahorrado para conseguir desde niña. Había un día firmado un papel que jamás debía haber firmado para él hipotecar la casa para construir en otro lado. Él se Ah, aprovechó de eso y se apropió de mi casa. La vendió y se la mecateó en cositas con ella. ah, Con ese apartamento se fueron de luna de miel, yo qué sé. El caso es que yo quedé sin nada. Y entonces ya al verme con 3 niños pequeños, sí, ya no tenía casa. Es más, ni ropa tenía porque cuando fui a sacar mi ropa me la habían botado, me la habían quemado. O sea, cuando yo le metí la llave al apartamento mío para sacar mis cosas, para mudarme para Envigado donde vivo, sí. pues era otra casa. Ya estaba Mm, amoblado, había otra, como se dice, otra familia. Ya la sí. esposa era mi hermana. Ah, y ellos están juntos en este momento. Sí, en ese momento, y se estaban en mi casa donde la cría ella. En la ¿Y casa cómo donde yo la cría ella, ya no era yo la señora de la casa, sino que era ella? ella ¿Cómo? sale y me dice, ¿qué haces aquí, mujerzuela? Aquí ya no hay nada tuyo. Y yo le dije, yo vengo por mi ropa. Y me dijo, ¿ropa? Yo esos trapos los quemé. Claro, como yo vestía largo y Sí, todo eso, pues que quemaron mi ropa, eso dijeron. ¿Verdad, sí, mentira o chisme? No sé. Pero en sí, mis cosas ya no había nada. Ya había otra sala, ya había otra cosa. Ya había otra familia ahí. Y sí. sale él y me dice, usted verá qué quiere hacer. Usted verá si me manda a matar. Porque por ley, esta casa es mía. No quedó más sino dar media vuelta y yo le dije, Jehová Dios quitó y Jehová Dios dará. Porque aunque la tristeza como el mar se mueva, Dios es el único que conoce mi camino. Y Él escribirá de nuevo mi destino. Y me fui. Ese día supe que no tenía nada. Ese día supe que tenía que hacerle frente a la vida con mis 3 hijos. Ese día supe que reuní a mis hijos y les dije, ya no hay empleada, ya no hay niñera, ya no hay chofer del carro. Ya no hay carro porque el carro lo vendí para comprar maquinaria, Sí. maquinaria de coser. Ah, a tu taller. Para montar mi taller porque es que tenía 3 bebés o 2 bebés, que Sí, quién me sí, los iba a cuidar. sí. Y una cobija. Así empecé. En una caja de cartón, tendí esa caja de cartón porque alquilé una casa. De allá me trajo una hermana. Sí. Y en casa de mi hermana me quedé una noche, que ella me prestó la habitación de los perros. Ahí Mm, empecé a amar los perros con el alma. Yo los amo. Porque ellos fueron mis amigos, ellos fueron los que me limpiaron las lágrimas, ellos compartieron su cama conmigo. Luego consigo una casa donde me voy a vivir aparte, pero lo único que tenía fue una caja de cartón que la agencia me dijo, después mandamos a que recojan esa caja. Y yo dije, no, yo la boto. Yo la boto, no, esa era mi cama, por Dios bendito. sí. Entonces en esa caja de cartón acostaba a mis 2 niños y con la cobija que me había traído los cubría. Y la comida me la daba mi hermana, la mamá de los sobrinos que yo hablo, que amo con el Sí, alma, y mis sí. sobrinos también, ellos conseguían plata y me ayudaban, esos fueron los que estuvieron ahí. Había una sobrina que me enseñó a colocarme las pestañas para que no llorara. Me Ah, decía, tía, cuando usted vaya a llorar, recuerde que esas pestañas valieron mucho dinero. había una buena estrategia. El otro me les llevaba pan y leche a mis hijos. Y había otro que iba y me enseñaba cómo hacerle los sándwiches y cosas para ahorrar y que ellos comieran bien. No, fueron un apoyo impresionante. Entonces ahí empiezo. Hubo una de las
señoras que trabajaba conmigo que me dijo, no llore Claudia por lo que le está pasando, que con lo que usted está viviendo, con eso puede hacer un libro, un día le puede sacar plata de eso. Yo en ese momento ni entendía, pero después entendí que de ahí sí podía. Yo dije, bueno, mientras que estoy aquí llorando, ¿por qué no empiezo a escribir? Y ahí nace el libro Nadie vendrá a salvarte. Pero ya se lo escribí cuando mi corazón había sanado. Sí, Ya lo escribí desde la experiencia. Como cuando vos decís, tengo esta cicatriz, dolió mucho, casi me cortan la pierna, pero aquí estoy. sí. Y ahí nace el libro Nadie vendrá a salvarte. Ah, muy bonito el título. ¿Y cuánto hace que lo publicaste? 23 de agosto, ven para acá, lo muestro. ¿De qué año? El Del... 23 de agosto del año pasado, del Ah, 2025. pero ¿cuánto hace que sucedió eso? Lo de tu hermana con tu esposo, la de la separación. Esto sucedió en el año 2015. Ah, ya, ya hace A muchos los meses. 10 años completos saco el libro. ¿Perdonaste a tu hermana? Él le hice el duelo. ¿Cuál es el Exacto, duelo? sí. Así como le hice duelo a mi mamá, que ya no la iba a volver a ver, así como le hice Sí, el duelo a papá, que lo amaba con el alma, pero que no lo iba a volver a ver, así sí, como abracé mis gemelos en mis brazos, sí, que los tuve en mi vientre y los dejé ir, así también lloré a mi hermana, porque sabía que no lo iba a volver a ver. Ella vive, no le deseo el mal, pero para mí es más que una forastera, sí. porque jamás me volvería yo a sentar a la mesa con ella ni ella conmigo. Pero no le deseo mal. Sí, no, Simplemente ya yo sigo mi vida. cerraste Es ese más, capítulo. a mis hijos, al pequeño, a Samuel le digo, perdónela, trátela bien, obedézcale. De hecho, en este momento mi hijo está de vacaciones allá. Él no le dice tía, él le dice por el nombre Sí, del cual no voy a decir aquí. sí, sí. Y siempre le digo, respete cuando uno está en una casa ajena, el que manda son ellos. Se da la mejor versión, porque tú eres mi versión. Tú eres lo que yo he formado. Y las ¿Qué otras dice dos tu niño hijas ahora? perdonaron a papá, pero, o sea, es un tema aparte. O sea, Sí, hicimos nuestra vida y no hay por qué traer a colación a alguien que ya no suma a nuestras vidas. exacto. Y algo que yo escribí en mi libro, que es Viajar con las maletas livianas, que es uno de los últimos capítulos, es donde yo le hablo a mis hijos que perdonar no es decir no me dolió, es per que viene de perder y donar es de entregar. Yo pierdo y dono aquello que no me suma, que no tienen por qué andar por la vida cargando un veneno que no es de ellos, porque el veneno fue hacia mí. Y si Sí, yo no lo digiero, si yo no lo sostengo, si yo no lo recibo, mis hijos no tienen por qué cargarlo. Pero tampoco ser amigos de la persona que destruyó todo. Les sí, digo, a papá ábrenle porque es que papá es aquí y en cualquier parte. Fue quien los exacto. engendró. Sí. En la vida nadie es dueño de la razón. Todo depende del observador de la vida. Entonces, tu mensaje en el libro es el perdón, ¿entiendes? En mi libro es de resiliencia. Habla Mm, de superación personal porque el primer capítulo se llama Nacer sin promesas. En los otros dos capítulos hablo de cómo fue mi niñez. sí, Hay otro que se llama La ciudad también tiene jaulas, que ese es como el tiempo que llegué a la ciudad. sí. Hay otro capítulo que hablo cuando a mí me iba a reclutar la guerrilla, teniendo 16 años, y me tocó escapar. El miedo esa vez me salvó porque comencé a temblar. Él se llama El regreso que no fue regreso. Porque yo Ah, regresé con un propósito al pueblo, pero me tocó huir porque me iban a reclutar. Y es un temor que nunca se quita. Yo volví después de ese día, volví cuando cumplí 40 años. sí. Y les cuento que volví, sentí el mismo miedo que sentí cuando huí de allá de 16. O sea, como un trauma, te quedó un trauma de Sí. por vida o hasta ahora. Y ahí me salvó el miedo porque cuando me iban a reclutar comencé a temblar y mi madre dijo que yo tenía Parkinson.
Ah, y por eso sí. me Y le dejaron. creyeron. Y le ¿Ah? creyeron. Le Le creyeron. creyeron porque ellos se quedaron, pues para mí se quedaron como medio día, pero no, ellos se quedaron como media hora. Y en esa media Sí. hora yo nunca dejé de temblar. Ni la boca me Ah, cerraba, me chorreaba la baba porque del el susto. pánico fue horrible. Sí, me imagino. Luego, en el 2023, a mí me secuestran. En Medellín. En el 2023. Sí. Hasta el momento es una incógnita, no sé qué pasó. Ya como diseñadora de modas, me contrataron para hacer una asesoría de diseño Sí. a dos familias que se iban a casar. Y yo Sí. fui. Me Sí. recogieron en cierta parte y me llevaron. Y yo Sí. dije, pero ¿por qué me llevan por acá? A mí me dijeron que era en tal parte. Y comenzaron a subir por las montañas y me Sí. dijeron que era un secuestro. Siempre comparto la ubicación. Ah, sí. Y mis hijas se dieron cuenta por mi ubicación que yo estaba en un monte. Y ahí se perdió mi ubicación. Fue súper fuerte porque siempre me llamaron por el segundo nombre mío, el cual Sí. nunca hablo ni en mi libro, porque yo antes de divorciarme me decían Patricia, yo me llamo Claudia Patricia y todo el mundo me llamaba Patricia, pero Sí. después de que me separé dije, hasta aquí me llaman Patricia. Reiniciaste una vida nueva. A partir de hoy me llaman Claudia. Fue tan dolorosa esa separación que toda mi familia estuvo de acuerdo desde ese día jamás decirme Mm, Patricia. Me llaman sí. Claudia o otros me llaman Aya, como es mi marca de diseño. Ah, ya. Y fue súper fuerte. Y creo que ahí me salvó la valentía. Y Dios, porque a mí me iban a ejecutar, porque no tenía el monto de dinero que me estaban pidiendo. Ellos me vaciaron la cuenta, pero el monto le faltaba 8 millones y yo no los tenía. Y me decían que les diera números de la familia y yo no quise dar ningún número. Yo dije primero muerta. En el momento que me estaban apuntando les dije, ¿de qué les sirvo yo muerta? Yo, esa plata a ustedes se les acaba. Sí. Y a mis hijos que están pequeños, ¿quién les devuelve una madre? Sí. Y a mis mascotas. Y se conmovieron. No, en el momento no se conmovieron. Recordé la psicología de Freud. Yo estudié psicología analítica, que es a través Sí. de preguntas. Al señor lo miré a la cara y le hice un par de preguntas. Él me la respondió. Después le hice la tercera, pero sin quitarle la mirada. El hombre Sí. cayó. Ya no Ah, era él. Empecé a tocarle los puntos débiles de su vida. O sea, lo quebré. sí. O sea, no sé cómo hice para hacer terapia en el último momento, que para mí era el último momento de mi vida porque el hombre me estaba apuntando. Cuando dices lo quebré, es qué reacción tuvo él. Él se quebró, o sea, se le Llorar. aguaron los ojos y era el Ah, secuestrador que me iba a matar. Pues habían muchos más, sí, sí, pero sí. él era el autorizado El que te de iba a ejecutar. disparar. Mm, Entonces, yo le hice varias preguntas y en esas tenía que ver con la madre de él, los hijos y su vida. O sea, toqué 3 fibras del ser que él no pudo. Y lo último que le dije yo, si a usted le place, me dispara, pero si a usted le place, me deja ir. mm, Y cuando yo le dije, me deja ir, gritó bajo el arma y le dijo a alguien, comandante no sé qué, lleve a esta mujer donde la recogieron. ay, qué bueno. Y ya estaba cayendo la noche. Entonces ahí digo, en una me salvó el miedo y en la otra me salvó la valentía. Y Sí, tampoco fue tan fácil porque yo quedé ahí sí más traumada. me imagino. Me daban ataques de pánico. Claro. Ahí me fui para Argentina porque en ese tiempo tenía un novio que fue una gran persona y una gran ayuda para mí. Entonces me Sí. fui para Argentina. Ahí esta gente perdió, esos secuestradores perdieron el rastro mío y, y me dejaron en paz. Ah, qué bueno. Y ya de Argentina regresé y seguí otra vez con el diseño, seguí con la moda y seguí con el coaching. Yo doy conferencias tanto de superación personal como conferencias de moda,
de imagen, de estilo, de amor propio. Y seguí en esto y escribí mi libro. Ya se han vendido aproximadamente 350 copias de este libro. ¿Dó- ¿Dónde se consigue Todavía el no ha libro? cumplido el año. ¿Dónde lo vendes? Se ¿Dónde lo encuentra en vendes? Amazon. Lo encuentran como Nadie vendrá a salvarte, escrito por Sí. Claudia Ortiz. Ya viene, el próximo mes, sale un poemario que este libro es una saga. De este Sí. libro estoy sacando varios libros. Ah, bueno. El poemario es porque cada capítulo tiene una dedicatoria. Entonces, Sí. inspirado en las dedicatorias que tengo ahí, estoy escribiendo un poemario. Ah, ya. Estoy escribiendo una novela que esa me centré cuando hablo del divorcio, de la separación. Este libro, esta novela se llama En la oscuridad nacieron mis alas. Y Muy ahí pues bonito. narro todo lo que pasó Sí, con este momento traumático que dolió, pero fueron alas para mí. sí. Y hay otro que se llama El principio del cambio, rompiendo patrones de pobreza. Todavía no están en Amazon. Eso los estoy escribiendo, sino que cuando uno tiene un bebé, si tiene un bebé a los 9 meses, el otro Sí, bebé, pues uno claro. encartado con dos bebés. Entonces, Sí, tengo que sí. esperar que este bebé pase Sí, del sí. añito para sacar el otro. Ah, bueno. Claudia, me dejaste casi que sin palabras. O sea, qué testimonio, qué valentía, qué resiliencia, como dijiste del libro. O sea, mm, qué ejemplo de superación. Me causa pues muchísima admiración. Es un Gracias. ejemplo a seguir. mm, o sea, todo. Te tocó siempre difícil, pero siempre diste la cara, la batalla, te caíste, te levantaste y ahí vas Algo volando muy que, alto, vas volando muy algo que alto. yo Ahora con siempre digo en mis conferencias, no es lo que te hicieron, no es lo que te tocó vivir, es lo que vos haces con aquello que te pasó. exacto, Contate otra historia, escribíla de la mejor manera, porque nosotros somos el cambio para hacer, o sea, que nos vamos de este mundo y que digamos, sí, madre, hice algo en este mundo. Y a veces las sí, personas llegan a nuestra vida y no es para quedarse con nosotros. Llegan como maestros, otras veces somos aprendices. Y creo que estoy donde estoy gracias a tantas experiencias tan difíciles. Pero si sí, a mí no me hubieran dado, como se dice, la patada en el trasero, yo sí, no estuviera donde estoy. sí, Porque yo me volví leona cuando me vi con 3 hijos pequeños y que yo sí, era la guía. Me pasó como cuando toda la vida querés pasar un puente, pero no lo pasas por el abismo. Pero sí. si sentís un tigre atrás, vos te lo pasás o te caes al abismo. Yo Pero me lo no, pasé con mis 3 hijos. pero yo pienso Es- que fue leona desde niña porque quererse ir a los 10 años y cuando el día que te paraste en la mesa y le dijiste eso a tu papá que no querías seguir con esa vida, desde ahí ya demostraste esa Sí, eso fue fuerza. un punto de quiebre. Y Sí, yo siempre dije, hay algo más. Cuando me sí. paro en escenarios en otros países o cuando me paro en otras ciudades, recuerdo cuando decía, me voy a ir a enseñarle a la gente que sí se puede salir de pobre, Sí, de cómo se puede emprender, porque yo le enseño a mujeres en emprendimientos, a niñas. De hecho, sí. el próximo mes tengo expo diseñadores y ahí saco una niña que le enseño el diseño y la moda desde los 7 años. Ya tiene Ah, 11 años y saca su segunda colección. Y qué yo he sido la belleza. maestra. Le he Ah, enseñado a muchas mujeres, empezando por las de mi familia, a hacer empresa, a ser ellas, a bueno, soltar, a dejar ir. Y sí, sobre todo a mis hijos, que sí. cuando los miro veo lo que he construido. Tengo esa hija que me acompañaba a la universidad, va a cumplir 26 años y qué orgullosa me siento de ella. Esa es Qué un bueno. águila. Sí, Tengo la otra, ya tiene 18, la que tenía 6 y el que tenía 2 ya tiene 14. Así que 2 tenía 4 en ese momento, ya tiene 14 años. sí, A todos les he enseñado a hacerse en cargo de su propia historia. sí. Aquí no está la mamá para cocinar, para servir, no. Somos un equipo.
sí, a caminar por la vida sin odio y sin rencores, de no ser canecas de basura para nadie, de no guardar, de no ser recipiente de rencores, de resentimiento, ni de confundir la necesidad con el amor, porque ya eso yo lo viví, sí, ya ellos son libres de este karma. sí. Claudia, gracias por este testimonio. Honestamente, me quito el sombrero. Me encantó haber tenido la oportunidad de haber hecho este podcast. Sé que mucha gente se va a beneficiar, que va a ser motivación para muchas personas y te deseo éxitos en todos tus proyectos. Que sé Gracias, que gracias. Pueden encontrar en las redes sociales donde hablo de mi libro y me pueden conseguir con citas de coaching, tanto virtuales como físicas, donde les hago el acompañamiento, como Claudia Ortiz Montoya. Y si quieren encontrarme como diseñadora de modas, en YouTube me encuentran como diseñadora de modas Claudia Ortiz. ah, Aya. bueno, Aya es A-H-I-A. Y ok, en todas las otras redes sociales me encuentran como Aya Claudia Ortiz. Aya es mi sobrenombre, sí, porque yo no sabía decir Claudia y sabía decir Aya. ya, bueno, Entonces mi marca es A-H-I-A. ok, bueno, muchas gracias y muchos éxitos Chao y gracias por la invitación. a ti.